Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a Consumidores en Acción, este espacio que tenemos de manera semanal aquí en Conclusión TV, dedicado a la información y a la educación para personas consumidoras que justamente necesitan diariamente, pero lo podemos hacer únicamente semanal, esta información y estos datos que solemos dar semana a semana para fortalecer, para enriquecer y sobre todo para elevar la protección que tiene que haber de los derechos de las personas consumidoras, no solo en Santa Fe, sino también a nivel nacional. La realidad es que este es el único espacio que tenemos hoy por hoy dentro de un medio y es un espacio que enriquece también el trabajo de quienes estamos detrás de todo lo que es la defensa del consumidor, y me refiero a un grupo muy grande de gente, y no solo de gente de personas, sino también de organizaciones y de organismos. Nosotros desde hace ya 5 años formamos parte de la Asociación de Empleados de Comercio como Asociación Civil de Defensa del Consumidor. La Unión de Usuarios y Consumidores tiene un lugar de lunes a jueves por la mañana de 9 a 12:30, atendiendo y asesorando a consumidores y a consumidoras que no solamente forman parte del Sindicato de Empleados de Comercio, sino que también pueden acceder quienes no lo forman. De esa manera el sindicato abre las puertas también a quienes lo necesiten y no sean afiliados. Pero también están las oficinas municipales de defensa del consumidor, como más de una vez hemos invitado al jefe de la oficina municipal, a Tony Salinas, de aquí de Rosario, y también sucede eso en distintas ciudades, ¿no?, de nuestra provincia, como Casilda, Villa Gobernador Galvez, Santa Fe, San Lorenzo. Esto garantiza que los usuarios y las usuarias también puedan concurrir dentro de su localidad a organismos gubernamentales, en ese caso, que dependen de algunas situaciones del Consejo Municipal y otros de los municipios. Y también están los abogados y las abogadas que se especializan en los temas y que llevan adelante con muchísimo fervor, valentía y también trabajo los casos individuales de estos consumidores y de estas consumidoras, que no son sencillos de que cualquier profesional los tome, no solo por la experticia, sino porque muchas veces acá hablamos de casos muy complejos, de poca cuantía, que sabemos que cuando inician la etapa judicial encuentran un derroteo por parte de las empresas que buscan seguir desgastando esos reclamos y a esos consumidores y consumidoras que, no habiendo encontrado respuestas en las instancias previas, administrativas y extrajudiciales, no encuentran más salida que ir a la justicia para reclamar la protección de sus derechos. También hace ya un tiempo que venimos hablando de las estafas virtuales, ¿no?, de esto que nos deja aún más vulnerables en la utilización de la banca móvil, de la banca electrónica. En esas situaciones encontramos muchísimos casos y ya hemos hablado en más de una vez sobre todo de cómo prevenir estas posibles estafas virtuales, qué es lo que no hay que hacer o qué es de lo que tenemos que estar alertas. No vamos a ir sobre ello porque seguramente ustedes ya han visto esos programas o los pueden volver a ver. Están siempre en el diario digital, en la sección Consumidores en Acción, por si les interesa tener alguna de esa información. Hoy hemos invitado a un profesional del derecho, al doctor Pablo Campabadal, que está en la ciudad de Casilda, él reside allí, y lo hemos hecho ya con una segunda oportunidad, porque él nos ha hablado de medicinas prepagas, por ejemplo, y las tutelas del paciente, pero esta vez ha logrado un fallo muy importante y nos gustaría, a medida que él pueda, comentarnos cómo llegó a ese caso, cómo tuvo conocimiento y por sobre todo dar ahora la otra mirada. ¿Qué pasa con las estafas virtuales una vez que se inician los expedientes judiciales? Pablo, ¿estás ahí? Buen día, ¿Qué ¿cómo tal, estás? Valeria? Buen día, ¿cómo le vas? Saludos a vos y a todos los televidentes. Muchísimas gracias, Pablo. La verdad que gracias por aceptar nuevamente la invitación. Como decía al comienzo, me parece que es un tema al que hay que también darle su tratamiento y su seriedad, y sobre todo porque nos pareció que el caso tomó estado público, ¿no? Fue difundido en medios locales
y no podíamos dejar de contar a nuestros televidentes cómo fue la situación particular de este caso, si podías contarnos, porque la verdad no es un caso más. Por eso, gracias por estar aquí hoy y contarnos los pormenores y sobre todo la sentencia que lograste. Sí, bueno, el caso de Ariel es un caso muy particular y tomó estado público porque el consumidor que sufrió esta estafa virtual Uh-huh. es una persona muy querida en Casilda y vinculada con la cultura. Es una persona que tuvo un problema de su nacimiento y tiene serios problemas de movilidad. Entonces anda con una especie de carrito por la ciudad y anda vendiendo sus libros que edita de las poesías que él escribe, su trabajo literario. Entonces es una persona muy querida y conocida y casualmente también está muchas veces en la puerta del Banco de Santa Fe. El producto de una pensión que tiene del padre que ya falleció, sus padres ya fallecieron, está a cargo de un primo que es contador, que un poco lo ayuda con absolutamente todo. Y el problema fue, bueno, en la pandemia tuvimos un problema con el PAMI por el tema que lo trasladaban del hospital donde estaba, lo querían llevar a otra localidad, bueno, Uh-huh. eso trascendió y finalmente fue trasladado a un amparo mediante al geriátrico de Casilda, que depende del PAMI, Ajá. y bueno, estando ahí internado, en el mes de abril, el primo que ingresa en sus cuentas detecta que un mes antes le habían hecho 3 compras por el valor total de 75.000 pesos en un negocio de Rosario. Entonces, cuando va al Banco de Santa Fe a consultar, le dan los datos del negocio, el primo como es contador, eh, sabe que ingresa y detecta que es una carnicería, se contacta un poco sin darse a conocer con la carnicería y bueno, le dice que en realidad ellos no hacen ventas virtuales ni nada por el estilo, porque la tarjeta le informa que las compras habían sido presenciales con la tarjeta de débito. Eh, entonces, bueno, Gustavo va al banco, cuestiona los importes y bueno, empieza todo un derrotero que implica que el banco le empieza a pedir una cosa, la otra, le piden una denuncia penal, va al centro territorial. Después, en forma un poco ridícula, le piden que sea Ariel el que comparezca al banco a hacer el reclamo. Él dice, Ariel está internado desde que empezó la pandemia, que no puede asomar la nariz a la calle, y además tienen ustedes el certificado de discapacidad que tiene, un certificado, Valeria, que para que vos entiendas, normalmente los certificados de discapacidad se dan por 1 o 2 años porque puede variar la discapacidad. Él tiene el certificado que le da cada 10 años, con lo cual eso demuestra su grado de discapacidad. Uh-huh. Bueno, lo llevo a la oficina, a la OMIC, para hacer el reclamo administrativo, a la oficina municipal de Casilda, y Prisma no concurre y el Banco Santa Fe contesta que ellos habían pasado el reclamo a la tarjeta, pero que además el plazo para reclamarlo estaba vencido, lo cual no era cierto. Eh, a los fines de evitar la instancia judicial, mandamos una carta de documento al banco, el banco nunca contestó la carta y bueno, tuvimos que promover finalmente una acción judicial. Uh-huh. Hablando con Gustavo, en base al conocimiento que tengo un poco de la materia de consumidor, planteamos, bueno, la devolución con intereses de la suma que le habían sacado, el daño moral y también pedimos el daño punitivo, en este caso por la conducta que era muy clara del banco y de Prisma, que ni siquiera habían concurrido personalmente a la OMIC, sino que habían mandado un simple correo electrónico. Uh-huh. Y, y le expliqué a Gustavo que a veces los jueces eran reticentes a dar este daño punitivo como un elemento que cuando está todo el daño resarcido son reacios a conceder esto. Entonces me pareció lógico decir, bueno, vamos a hacer un compartido, que sea parte para Ariel y parte para implementos o para lo que la oficina de 2000 de Casilla lo disponga, que sería una forma de que ese daño vuelva a la comunidad. Exacto. Eh, Pablo, te hago bueno, una lo cierto es pregunta que antes de hablar un poco del daño punitivo, que la verdad que también era una de las cosas que te quería preguntar,
quería un poco dejar en claro para quienes nos están escuchando en este momento esta situación de encontrarse en una hipervulnerabilidad, como es el caso de Ariel, que vos estás contando, o sea, no solo tiene impedimentos para moverse por sus propios medios, se encuentra en este momento transitando una internación, con lo cual ese home banking no había tenido ninguna actividad previa. O sea, esa cuenta, digamos, no había sido nunca utilizada, esa tarjeta de débito, si era físico. O sea, ¿qué pasa con el deber de información en este momento, ¿no? Tan importante, el que tantas veces decimos, ¿no? La obligación que tienen de informar cómo fue la operatoria. Parecería ser que el banco no tenía ni siquiera idea de cómo había sido la utilización o la extracción de esos fondos. Claro, una pregunta que me hicieron acá en Casilda, también un periodista, es, bueno, ¿y cómo fue que sacaron ese dinero? Eso. En realidad no lo sabemos y en el juicio tampoco se develó, porque no es que se hizo a través de un home banking y le robaron la identidad con la clave, sino que el banco contestó que Ariel fue presencialmente a comprar hizo 3 compras de carne de 25.000 pesos, lo cual era sospechoso. En segundo lugar, se gastó todo lo que era su fondo de la cuenta en un solo día en el mismo negocio. Era algo que tendría que haber aparecido un reporte de algo sospechoso. Pero en el peor de los casos, si hubiese sido que hizo la compra con la tarjeta de débito, vos sabéis, lo sabemos todos, que el comercio estaba obligado a entregar el ticket y Prisma, que es la administradora de estos movimientos, tendría que haber traído al juicio los tickets que generaban ese movimiento de la cuenta. Lo cierto es Exacto. que en el juicio no se presentó nada, y lo más cómico fue que Prisma respondió cuando se le ofició que no lo tenían a Ariel Santillán siquiera como cliente. Con lo cual, yo creo que este fallo en la Cámara, como lo decía en otros medios, puede ser morigerado a lo mejor en los montos, pero en cuanto a los rubros y lo que hace a la estructura de la sentencia, es correcta. Como vos decías, la hipervulnerabilidad, le explicamos a la gente, ya el consumidor está en una situación vulnerable porque está frente a un banco que es un profesional y que además predispone todas esas herramientas para que el cliente actúe por sí solo, ¿no es cierto? Entrando, por ejemplo, al home banking. Pero además en este caso se da una super protección que le tenemos que dar, como por ejemplo en el caso de Ariel, que es una persona que tiene discapacidad, la gente mayor de edad, los menores de edad, Bien. la gente analfabeta, los Ujú. turistas y aquellos que están también en una situación socioeconómica de vulnerabilidad, ¿no es Ujú. cierto? Entonces, Exacto. en este caso quedó todo eso plasmado, la situación de Ariel quedó plasmada no solo por el certificado de discapacidad, Sí, ¿no? sino porque yo también llevé testigos que acreditaron, y además la misma jueza lo dijo en la audiencia para alegar, que ella misma lo conocía a Ariel. Por eso es que el caso tomó estado público. Y bueno, con el fallo tomó un poco más de estado público porque la jueza elevó los montos que habíamos solicitado nosotros y le puso un daño punitivo, sancionó al Banco Santa Fe con 2 millones de pesos, de los cuales 1 millón sería para el reclamante y 1 millón que nosotros pedimos que se destine a la oficina de consumidor de Casilda. Exacto. Bueno, justamente porque una de las cosas que nos manifiestan, ¿no?, los consumidores y las consumidoras, cuando uno empieza a arbitrar todos esos medios de carta documentos, de mails, de WhatsApp, es la poca información que brinda el banco, prácticamente dejando en cabeza al consumidor que averigüe por sus propios medios qué fue lo que pasó, de qué manera se llevó a cabo o cuál fue el mecanismo. Y por otro lado, el Ministerio Público de la Acusación, que sigue algún tipo de investigación, pero que depende de lo que le pueda aportar la entidad bancaria, o en este caso, como bien decís, la tarjeta de débito, que de alguna forma tiene que tener un respaldo de lo que sucede con la utilización del plástico. Entonces acá no se cumplió ni antes, ni durante, ni siquiera en la etapa judicial, las demandadas pudieron, ¿no?, llevar adelante una información concreta, fehaciente de lo que había sucedido, por lo cual esto da clara, digamos, idea que nos encontramos ante una situación de absoluta desprotección, ¿no?, que no queda más que recurrir
a los jueces y a las juezas para que puedan restituir o restaurar la situación de esos consumidores que padecen y son víctimas de estas estafas que las seguimos viendo a diario. Lo del daño punitivo también me gustaba que lo resaltaras, Pablo, porque creo que esta sanción que se agrega, ¿no?, que se puede resarcir el daño material, el daño moral, como seguramente también lo debes haber probado, estas cuestiones que hacen ya al menosprecio por parte de los proveedores de los derechos del consumidor, que en este caso el derecho a la información, el derecho al trato digno y equitativo, a la seguridad, porque evidentemente disponen de medios inseguros y que de alguna manera les cabe entonces la obligación de responder frente a los daños que puedan suceder. Y esto no hay duda, la responsabilidad de acá es de tipo objetiva, vos debés haber probado perfectamente este incumplimiento, por lo tanto aparece este daño punitivo vigente. ¿Por qué tomaste la decisión de pedir que no solo vaya al consumidor, como lo dice la ley y la letra actual de ese artículo 52 bis de la 24240, sino también contribuir a la OMIC en el aporte de 1 millón de pesos en caso que quede firme este monto? ¿Cuál era la idea, tu propósito? Porque habla de un ejercicio profesional distinto al que uno está acostumbrado a ver. Y bueno, un poco, a ver, de lo que nosotros hemos recibido en nuestra formación en la UNR y la universidad pública y el compromiso que uno tiene como profesional frente a la sociedad, que es la que nos permitió que nosotros podamos estudiar y recibirnos, y siempre con esa visión me pareció que digamos, el resarcimiento que iba a tener Ariel por un lado, que es lo que logramos, era suficiente y que podíamos introducir esa figura con un cariz novedoso, y eso iba a redundar en todos los consumidores, porque eso es como una bola de nieve virtuosa. Si nosotros logramos que finalmente esta condena se confirme y que eso llegue a la municipalidad, bueno, la municipalidad puede ampliar sus instalaciones, comprar computadoras, hacer una página de internet, no sé, todo lo que sea que redunde en mayores beneficios para los trabajadores. Fíjate que no nos equivocamos porque hace un mes, 2 meses atrás, estalló todo un problema con consumidores del Banco de Santa Fe vinculados con los empleados municipales. Siguen habiendo muchas estafas, y un poco lo que yo quería dejar como un mensaje, que me parece que está bueno hacerlo, es que muchas veces los argentinos somos vagos en ejercer nuestros derechos como ciudadanos y después nos quejamos porque el Estado no funciona, las cosas no funcionan como deberían funcionar, pero nosotros tenemos que cumplir con el rol, ¿sí?, de salir de nuestra comodidad y ir a la OMIC o formular la denuncia o hacer el reclamo o peticionar, ¿sí?, para que estas cosas avancen. Si Dios quiere y estas multas se replican, bueno, eso va a provocar que, por ejemplo, el banco se replantee cuáles son sus políticas en el tratamiento de los reclamos de los consumidores y redunde en una mejora, no solo para los afectados, sino para todo el sistema bancario, ¿no es cierto? Exacto. Pablo, ¿cómo es el tema de los plazos? ¿Esta sentencia todavía está en instancia de poder ser apelada? La sentencia ya fue apelada y bueno, y ya está en el proceso del tribunal de elevación a la sala de Rosario. Después, bueno, vamos a ver en qué sala nos toca. Bueno, lo vamos a estar siguiendo porque creo que es un precedente que puede cambiar mucho la instancia, digamos, del tratamiento, al menos por parte de la entidad bancaria demandada, de lo que podrían ser futuros casos o los casos aún que están en trámite. En lo personal, Pablo, yo quiero felicitarte. Creo que la actuación profesional tuya da cuenta de un compromiso social, no solo con el cliente y no solo con la justicia, sino también de poder fortalecer quizás aquellos mecanismos que por falta de recursos, falta de personal, como son las oficinas municipales, todos conocemos cómo trabajan puertas adentro, a pulmón, con lo poco que tienen, y esto entonces justamente contribuye a fortalecer el sistema, ¿no? Que, como bien vos lo decís, parte de la universidad pública en la que pudimos estudiar,
se construye con el aporte de todos los ciudadanas y los ciudadanos, que ni siquiera muchos han podido llegar hasta esos lugares de estudio, y uno devuelve con estas cuestiones vinculadas a proteger derechos de ciudadanos y ciudadanas, la formación y también la actuación profesional. Seguramente Casilda debe estar muy contenta de tener un abogado como vos en aquella ciudad, y nosotros y nosotras muy contentos de tenerte nuevamente aquí en Consumidores en Acción, así que en un par de meses nos vas a estar comentando cómo termina esta situación de Ariel y contribuir un poquito en este lugarcito al menos de lo que es un medio de comunicación, de un canal de YouTube, a quienes les pueda servir lo que aquí nosotros decimos y trabajamos. Así que muchísimas gracias, Pablo, por tu ratito de hoy. Bueno, te agradezco, gracias por los conceptos, yo sé que están afectados por la amistad que tenés conmigo, pero sí, creo que sí, hay que seguir batallando, avanzando y tratando de avanzar con los derechos del consumidor, porque es una ola inevitable que se viene y que se va a expandir, no tengo duda. Así es, exactamente. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y seguimos entonces de manera presencial para quienes necesiten el asesoramiento y para quienes de alguna manera quieran presentar sus quejas y reclamos. Ya saben que nos encuentran aquí en calle Corrientes 450, de lunes a jueves, de 9 a 12:30. También pueden enviarnos preguntas, consultas a nuestro mail, unionusuariosyconsumidores@gmail.com, o también a nuestro número de WhatsApp 3417-547-010, o seguirnos a través de nuestra página de Facebook, La Unión Rosario. Nos volvemos a encontrar la próxima semana con más temas de interés y con más invitados e invitadas aquí en este medio y en este programa que se ha llamado Consumidores en Acción. Muchísimas gracias.